Ok, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos. Ahorita están viendo más personas, pero agradecemos la puntualidad de todos ustedes que estamos aquí incorporados y pues vamos a dar inicio con esta sesión. Bien, en la actualidad las empresas se ven regidas por el ambiente global en el que se desempeñan, ¿sí? Este ambiente pues vemos que es altamente competitivo y exige una constante toma de decisiones estratégicas si lo que queremos es permanecer en el mercado de una manera exitosa. Estas decisiones altamente estratégicas deben estar basadas en información de valor que nos permita conocer el estado actual o la tendencia de la situación que estamos nosotros evaluando. ¿A qué nos referimos exactamente con esto? Imaginemos por un momento que tenemos este periódico. Actualmente ya usamos muy poco el periódico, pero igual sigue siendo una fuente de información que mucha gente utiliza. Pensemos en el periódico del día de hoy o quizás en versiones anteriores. ¿Qué costo pudiera tener este periódico? Actualmente estos periódicos cuestan alrededor de unos 15 pesos. E imaginemos que nos gusta jugar en la parte de la Lotería Nacional. Entonces, el valor que nos da este periódico es precisamente conocer los resultados de esos programas de lotería, ¿no? Y pues lo adquirimos precisamente por ese precio. ¿Qué pasaría si les dijera que podemos nosotros entregarles la información en un periódico nuevo que nos pueda estar entregando todos esos datos mientras está escribiendo y que incluso nos pueda dar información de futuro? ¿Qué costo tendría o qué precio tendría este periódico con información de mañana? Bien, precisamente de esto es de lo que vamos a hablar a lo largo de esta sesión. En alrededor de 30 a 45 minutos vamos a desarrollar este tema y hablar qué es el monitoreo remoto, qué es el IoT y cuáles son las ventajas de esto. Vamos a hablar de cómo podemos obtener información de valor con el IoT. Vamos a ver cuáles son los principales retos y vamos a revisar algunos casos de estudio y de aplicación. Primero que nada nos presentamos, se encuentra conmigo mi compañero Gabriel Salvate, que es el director de ventas de Talit. Él es un experto en aplicaciones de IoT, de Data Analytics y en temas en general de Industria 4.0. Y su anfitrión Jesús Gallardo, que es especialista de aplicaciones IoT aquí en Encitec. Y pues tengo experiencia ya también en la aplicación de los proyectos de IoT y toda esta parte de la aplicación para resolver diferentes retos en la industria. Bien, antes de entrar de lleno en materia, quisiéramos saber un poquito más de ustedes, por lo cual les voy a pedir que de una manera breve contestemos la siguiente encuesta. Bien, son únicamente dos preguntas. Queremos saber cuál es su área de enfoque actualmente, de las diferentes áreas a las que podemos enfocar todas estas aplicaciones de IoT. Y también queremos conocer un poquito de cuál es el concepto que actualmente tenemos en toda esta parte del IoT. Vamos a dar un par de segundos, unos 30 segundos, para que por favor nos hagan llegar sus respuestas y podamos ver un poquito más. ¿Ok? También les quiero aprovechar para comentarles que estamos revisando constantemente el chat, entonces si en cualquier momento de la sesión tienen alguna pregunta, por favor no duden en hacérnosla llegar y pues la estaremos contestando en directo, ¿va? Ok, muy bien, gracias por hacernos llegar sus respuestas. Ok, bien. Entonces, vamos a comenzar por hablar de esta parte del monitoreo remoto y de cuál es el concepto sobre esto del IoT. Bien, esta parte del monitoreo remoto se refiere a que nosotros tengamos la capacidad de obtener información de valor directamente de nuestros equipos industriales de interés, pero pues eliminando por completo la barrera que supone el espacio físico de por medio. Es decir, podemos tener acceso a la información en cualquier momento y sin importar el lugar geográfico en el que nos ubiquemos nosotros o en el cual se ubique nuestro equipo. ¿De acuerdo? ¿Cómo logramos esto? Lo logramos a través del IoT. El IoT es la aplicación industrial de IoT y esto del IoT es esa
parte de esa tecnología que últimamente suena tanto, en la cual nosotros podemos interconectar diferentes dispositivos para compartir información entre ellos y también con nosotros. ¿Ok? Normalmente podemos nosotros hablar de que el IoT tiene dos objetivos principales. El primero es precisamente el de crear los canales de comunicación entre equipos industriales, bases de datos y lo que son los sistemas de gestión empresarial y por supuesto con nosotros como usuarios por medio de interfaces. Pero además de eso, las aplicaciones de IoT nos tienen que ayudar a asimilar toda esta información o lo que sería el siguiente objetivo, que es darle sentido a la información que estamos obteniendo. Es decir, convertir esta información en conocimiento útil para nosotros. Todos esos datos que nosotros extraemos de los equipos, poderlos transformar en algo que nosotros podamos realmente consumir o que nos dé una idea de lo que estamos nosotros visualizando. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas de las implementaciones del IoT? Cuando nosotros hablamos de ventajas, pues una vez que nosotros tenemos acceso a la información, podemos comenzar a imaginar muchísimas aplicaciones. Desde aplicaciones que nos permitan a nosotros conocer el estado actual de la máquina, hablando de variables críticas, o incluso aplicaciones que nos permitan a nosotros conocer el desempeño de los equipos, hablando a lo mejor del rendimiento, de la productividad del mismo. Además de todo eso, pues imaginen, nosotros si somos fabricantes de maquinaria, podemos también ofrecer esto como servicios adicionales a nuestros equipos, o si somos dueños de maquinaria en piso, podemos estar obteniendo toda esta información en tiempo real y de la cual también todos nosotros podemos empezar a generar tendencias y poder estudiar mejor qué podemos hacer para mejorar nuestros procesos o para asegurar que nuestras líneas van a estar trabajando de una manera productiva. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de una implementación de IoT, hay algunos desafíos, o lo que le llamamos los retos principales, para que nosotros podamos implementar de una manera exitosa estas soluciones. El primero de ellos es la parte del Data Access. Y pues con esto nos referimos precisamente a acceder a la información contenida en la gran variedad de dispositivos industriales. ¿Qué es lo que sucede? Actualmente tenemos una gran variedad de tecnología dentro de la cual nosotros podemos seleccionar. Pero todos estos diferentes fabricantes de tecnología, ya vemos los, no sé, a lo mejor CNC es de una marca en específico, PLC es de una marca en específico. Hasta hoy todos ellos han desarrollado su tecnología, digamos, de una manera individual, por así llamarlo, en la cual ellos desarrollan sus propios protocolos de comunicación o lo que vendría siendo el idioma sobre el cual hablan los equipos. El problema es que cuando nosotros queremos englobar todo eso, pues nos vemos con el reto de que tenemos que descifrar cuál es la forma en la que podemos comunicar el equipo para realmente extraer la información. Bien, este es el primero de ellos. El siguiente es el que llamamos Edge Computing, que es precisamente el poder utilizar la capacidad de procesamiento de los equipos que ya tenemos para nosotros darle más sentido a esa información. Actualmente algunos equipos, por ejemplo los PLCs, nos permiten crear lógica, pero hay algunos otros equipos que se encargan de la ejecución únicamente y no nos permiten desarrollar aplicaciones más allá de lo que ya tienen programado. Entonces, esta es una parte que a nosotros nos interesa poder cumplir con la implementación del IoT. El siguiente es la parte de los dashboards. Tener la posibilidad de crear las representaciones visuales que nos permitan consumir de la mejor manera la información. A lo mejor nosotros ya logramos comunicar con nuestro dispositivo, con nuestro equipo industrial y estamos recibiendo datos. Pero esos datos realmente, ¿qué nos dicen? Y aun cuando podamos descifrar la parte de convertir una serie de bits en a lo mejor un dato de temperatura, nosotros tenemos que resolver cuál es la mejor manera de representarlo de tal manera que el usuario final pueda consumir esa información de una manera sencilla y pueda tomar realmente decisiones basadas en únicamente observar esa información. El siguiente es la parte de la conectividad con las tecnologías de nube. Eso nos da la posibilidad precisamente de romper esas barreras del espacio físico y lograr esta conectividad global y además de obtener una mayor capacidad de procesamiento de datos. Y una vez que nosotros hemos conectado con los equipos, la cantidad de información que podemos obtener es inmensa. ¿Qué empezamos a hacer con toda esa información? Va a depender mucho de la aplicación final que queremos y el uso de estas tecnologías pues va a depender también de esa aplicación. Ya sea que queramos acceder remotamente a los equipos o que nosotros ocupemos alguna aplicación ya de Big Data o de alguno de otros de los servicios que ofrecen estas tecnologías en la nube.
El reto aquí es cómo podemos mandar nosotros esa información precisamente para hacer o para sacar provecho de esos servicios. El siguiente es la conectividad con todos los sistemas de TI. Quizás de momento no nos interese salir hacia la nube y hacer nuestra información que convive en un contexto global o en un ecosistema globalizado. Pero sí nos interesa tener nuestro propio ecosistema dentro de planta o dentro a lo mejor de nuestro canal de distribución con nuestros clientes. Y para ello necesitamos conectar con los sistemas de TI, como son las bases de datos, a lo mejor algunos sistemas RP, entre otros, para nosotros poder desarrollar ahí nuestras aplicaciones o tener un almacenamiento de datos que nos permita después generar históricos y tendencias. Y finalmente tenemos la parte de Data Analytics, que es convertir ya toda esa información que podemos estar recabando en conocimiento realmente útil para nosotros. Hasta este punto me gustaría saber si tenemos alguna duda. Mientras nos hacen llegar algunos comentarios, me gustaría que me ayudaran a contestar una encuesta más, que va enfocada precisamente en estos retos de los cuales acabamos de hablar. Dentro de las iniciativas que tenemos nosotros a corto plazo, nos gustaría saber si ya se encuentran ustedes enfrentando alguno de estos retos o alguna de estas dificultades. ¿Ok? Bueno, y en pantalla les debe dar aparecido la pequeña pregunta, igual con todos los retos que nosotros, o todos los componentes o partes que nosotros consideramos que son desafiantes a la hora de generar una aplicación de IoT. Entonces vamos igual a dar unos cuantos segundos para que nos hagan llegar de favor sus respuestas. Y también si alguno de estos puntos quisiéramos comentar algo más o quisieran que profundizáramos un poco más, recuerden que estamos abiertos a la parte de preguntas en el chat. Una cosa más, recuerden que esta pregunta en específico, pues bueno, tiene este carácter de que es de opción múltiple, entonces bien pueden estar trabajando ya una implementación, una aplicación en la cual se encuentran con varios de estos puntos, así que las pueden marcar por igual. ¿Ok? Bien, gracias por hacernos llegar sus respuestas. Bien, vamos a darla por finalizado. Ok. Bien, hasta este punto nosotros, bueno, ya les dimos una introducción del valor de la información y ya vimos cuál es esto del monitoreo remoto, la aplicación industrial del IoT y hablamos de cuáles son esos principales retos a los que nos enfrentamos a la hora de generar nosotros nuestra solución o nuestra implementación de esta tecnología. Ahora bien, ¿cómo lo resolvemos nosotros en Encitec? Bueno, aquí tengo un diagrama muy minimalista, muy reducido de una arquitectura genérica en la cual conectamos los dispositivos, generamos las visualizaciones, hacemos nuestras conexiones a las nubes de datos e incluso a los sistemas de TI, a las nubes de datos para llegar a la parte del monitoreo remoto. Y bueno, nosotros todos estos desarrollos, todas esas implementaciones las resolvemos con una plataforma de IoT, que es precisamente esta cajita con misteriosa que tengo al centro del diagrama. Y ahora se estarán preguntando realmente qué es esta parte, qué es esta plataforma. Bueno, para nosotros esta plataforma es DeviceWise de Telit. Y a continuación mi compañero mi compañero Gabriel, es quien se encargará de darnos un poquito más de contexto sobre cómo trabaja esta plataforma, más bien de dónde viene esta plataforma y también de quién es Telit. Bueno, gracias Jesús. Adelante. ¿Me oyes, verdad? Sí, claro, adelante. Vale, perfecto. Pues muchas gracias por la oportunidad. Creo que eso es muy importante de comentar, aunque viva en Madrid, soy brasileño, entonces es casi imposible perder el acento y si alguna palabra me escapa, pues me dejen saber. Bueno, el próximo, por favor. Vale, el próximo. Pues empezamos hablando un poco de Telit. Telit es una empresa global, tenemos un poco más de 25 oficinas alrededor del mundo y actualmente cotizamos en la Bolsa de Valores de Londres. Telit es considerada una de las empresas más importantes de Internet de las Cosas en el mundo
y básicamente lo único que hacemos es IoT. Actualmente conectamos una máquina nueva a cada segundo de los más distintos tipos de dispositivos, desde coches hasta máquinas conectadas. Entonces, es importante comentar que nuestro enfoque en esta presentación es 100% industrial. Además de esto, tenemos 3 unidades de negocios. La primera, básicamente, somos fabricantes de módulos inalámbricos, o sea, fabricamos productos como 2G, 3G, 4G, Bluetooth y otros. Tenemos también una unidad de negocios enfocada en conectividad, o sea, es decir, que Telit es también una operadora celular y ofrecemos y solemos ofrecer a nuestros clientes una plataforma de gestión. Y la tercera unidad de negocios, lo que llamamos de Software and Platforms. El próximo, por favor. Básicamente en esta unidad de negocios tenemos 3 tipos de productos. El primero es que llamamos de DeviceWise for Factory, o sea, así como el nombre, es un software 100% enfocado en máquinas y fábricas conectadas. El segundo es una plataforma de cybersecurity, Entonces, estos 2 productos básicamente ofrecemos al mercado que llamamos de Software as a Service. Y el tercer producto es que llamamos de PaaS, Platform as a Services, y solemos ofrecer este tipo de producto a las operadoras celulares. Entonces, tenemos clientes como Swisscom, como China Unicom, como Telefónica y algunas otras. El próximo. Bueno, a mí me encanta este slide y en la presentación hablaré de algunos ejemplos de clientes, pero puedo empezar a hablar rápidamente de algunos de ellos. Recientemente o hace poco hemos firmado un contrato con WestRock, que creo que es una de las empresas de envasado más grandes del mundo, con una facturación de 48.000 millones. O sea, básicamente ellos hacen todos los tipos de máquinas de embalaje y suelen ofertar al mercado algunos servicios agregados a estas máquinas. Básicamente, cada máquina de ellos suele tener un aparato de Telit. Entonces, la pregunta que os hago es, ¿por qué un software como DeviceWise puede generar tanto valor a una empresa como WestRock? Y la respuesta, pues, es bastante sencilla. Es que con esto solemos transformar esta máquina en lo que llamamos de profit centers. O sea, ellos empiezan a ofertar diversos tipos de servicios a sus clientes finales. Entonces, yo empiezo aquí con algunos conceptos que son súper importantes. El primer concepto es que DeviceWise es un software. O sea, el cliente puede ejecutarlo en prácticamente todos los sistemas operativos, en ordenadores con Windows, con Linux, en gateways, en routers, en roteadores, en switches y cosas así. Entonces, lo que solemos hacer en Telit es básicamente dividir en 2 áreas de negocios. La primera es la fábrica conectada y la segunda son las máquinas conectadas. Pero el software es básicamente el mismo. Así como Jesús ha comentado en el inicio de la presentación, una parte muy importante es lo que llamamos de data collection, o sea, cómo solemos hacer esta parte, esta gestión o esta recopilación de datos. Básicamente, la plataforma tiene una lista de 700 drivers nativos que permite al cliente de manera plug and play accesar todos estos datos. Además de esto, los principales protocolos de comunicación también son soportados por la plataforma. La segunda parte que me gustaría enfatizar es la importancia del Edge Computing. O sea, el Edge Computing básicamente es la inteligencia que el usuario o que el cliente va a meter en estos equipos. Entonces, con esto, un equipo que hasta entonces no hacía o que no tomaba ninguna decisión, pasa a tener la posibilidad de hacerlo. Después,
hablaremos bastante de una extensión del software conocida como DeviceWise View. O sea, yo tengo los datos, pero tengo que visualizarlos. Entonces, el DeviceWise View es básicamente un software muy parecido con Grafana, pero que actúa en la parte de Edge, o sea, cerca de la máquina, demostrando lo que está pasando con cada máquina. En el lado derecho es posible también ver los conectores de IT. O sea, nosotros actualmente ya soportamos los principales conectores como Message Queue, como Web API, como REST, entre otros. Además de esto, Teli tiene una alianza muy fuerte con SAP. O sea, si tú necesitas abrir un ticket directamente en cualquier módulo de SAP, se lo puede hacer prácticamente de manera nativa. De manera que los conceptos se queden un poco más claros, yo voy a compartir algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando tú tienes que hablar con un aparato, con un controlador Siemens, la manera más fácil de hacerlo es a través de los drivers de Siemens. Si tienes que hablar con un atornillador de Atlas Copco, tú puedes utilizar el driver de Atlas Copco. Si vas a hablar con una CNC de Fanuc, también tenemos los drivers de Fanuc. Bueno, entonces creo que esta es una parte muy importante. Otra cosa es que no solo podemos recolectar los datos en tiempo real con latencia cero o latencia muy baja, sino que podemos integrar estos dispositivos en diversas plataformas. Eso es lo que llamamos de Data Driven Business Model. O sea, diferentes máquinas con diferentes protocolos pueden interactuarse de manera transparente. El software se encargará de hacer todo el control de flujo de estos datos, además de también permitir una integración con sistemas de TI. Bueno, así como pensamos en términos de fábricas conectadas, pues Telit es muy fuerte en el espacio automotriz. Entonces tenemos clientes como Ford, como GM, General Motors o Chevrolet, Honda, entre otros, donde todo está bajo techo en la misma red. Sin embargo, muchos de nuestros clientes son fabricantes de máquinas. O sea, no sé si puedo... no sé si ven mi mouse, ¿verdad? Yo creo que no. Bueno, entonces, en la parte de arriba, a la izquierda, tenemos que llamamos de Asset Gateway. Entonces, por ejemplo, cuando sois constructores de máquinas, estáis produciendo un cierto tipo de dispositivo que se venderá en muchos estados o tal vez en muchos países. Luego es súper importante que el fabricante ofrezca una experiencia a su cliente. ¿Y cómo se puede hacerlo? A través de diversas funcionalidades que la plataforma ofrece. Pero al final el fabricante de máquina también quiere comprender de qué manera sus clientes están de verdad utilizando las máquinas para que puedan, claro, mejorarlo en una próxima versión de producto y cosas así. Entonces, es básicamente cuando se hace la venta de esta máquina, se pierde cualquier vínculo con el producto. O sea, una solución de IoT te va a generar un valor justamente por apoyarles a solucionar este tipo de problema. Entonces, utilizando una plataforma o un software como DeviceWise, se suele gestionar toda esta información en tiempo real. O sea, los mismos drivers que tenemos en la capa de abajo, tenemos en la capa de arriba, o sea, se hace toda la parte de comunicación. Otra funcionalidad muy importante que voy a comentarles en el próximo slide es una feature llamada Tag Tree o árbol de variables. O sea, con esto el software permite que el usuario escriba en una variable o que pueda leerla siempre en tiempo real. El mismo concepto de integración con sistemas de IT solemos tenerlo para
sistemas de cloud. O sea, tenemos diversos cloud connectors o conectores de nube donde solemos enviar de manera nativa y de manera transparente este dato desde la máquina hasta al sistema. Y con esto, claro, tenemos que había comentado de Edge Computing, o sea, se puede gestionar el device, se puede visualizar qué está pasando en el device y además de esto enviar la información a un sistema tercero. Entonces, de manera, claro, muy general, aquí tenemos lo que llamamos de data collection, de data visualization, de integración con sistemas IT y de nube, y siempre preparando estos datos para sistemas de Big Data. A mí me gusta siempre comentar los 4 pilares de la industria 4.0 y especialmente para los fabricantes de máquina, que son flexibilidad, o sea, un sistema como DeviceWise te permite trabajar con diversos tipos de fabricantes, o sea, es una plataforma completamente agnóstica. El segundo concepto es la parte de escalabilidad, o sea, tú puedes crear una aplicación y replicarla de manera muy sencilla. El tercer punto es la interoperabilidad, o sea, si hoy, por ejemplo, estáis trabajando con Amazon y por alguna razón que sea, desea cambiar para Microsoft, eso se suele hacer de manera muy sencilla. Y el último pilar es la parte de analytics, o sea, tenemos los datos, pero en verdad lo que tengo que hacer con ellos. Bueno, próximo, por favor. Bueno, como esta es una presentación con un enfoque un poco más técnico, yo he decidido meter este slide porque aquí podéis ver de manera general las principales features. Entonces, Jesús ya ha comentado, pero voy a enfatizar nuevamente la posibilidad de utilizar nuestra librería, o sea, toda la comunicación OT se suele hacer de manera muy sencilla. Después, la parte de Tech Visualization, que es justamente la posibilidad de crear un árbol y empezar a visualizar todas las variables que fueron preconfiguradas en el device. Lo que llamamos de Stream Ingestion Engine es justamente el motor que se encarga de cosas que llamamos de Data Enrichment, de Data Transition, de Data Streaming, o sea, es el responsable por controlar todo el flujo de datos de un sistema OT para un sistema de nube o para un sistema de IT. Otro punto que es bastante importante y la gente suele siempre preguntar es al respecto de la parte de seguridad. O sea, es una plataforma muy potente en este punto. El cliente, el usuario puede crear diversas reglas, definir exactamente los niveles de acceso y cosas así. Después, también hablamos bastante de Edge Processing Logic Engine. O sea, aquí es donde se crea toda la lógica para que el aparato pueda ahora tener la capacidad de interpretar los datos y de tomar una decisión siempre en tiempo real. Eso es muy importante. La parte de login, o sea, si por ejemplo es necesario almacenar la información por cualquier razón que sea, el DeviceWise tiene una base de datos embebida donde se suele almacenar una información. Eso es un SQL Lite, o sea, no es tan potente, pero para que podáis utilizar, por ejemplo, una feature como login, es más de lo suficiente. Tenemos también una feature que es súper importante y durante la presentación yo voy a enfatizar bastante esto, que es el Remote to New Agent. Eso básicamente permite al usuario que accese de manera remota la máquina y que pueda empezar a sacar o a visualizar o interactuar con esta máquina. Entonces, imaginemos que estamos en el headquarter en México y una subsidiaria en Brasil y el operador tiene que accesar esta máquina para soportar el cliente final. O sea, se crea un túnel y con eso empezamos a interactuar en tiempo real con la máquina.
Además de esto, hay la posibilidad de crear cualquier tipo de pantalla utilizando el Device-Wise View, o sea, de manera plug and play y utilizando el concepto de drag and drop, se puede simplemente arrastrar y sueltar los gráficos y cualquier widget para que se creen pantallas en tiempo real. Y la otra parte es que, como pues ya comenté varias veces, que son los conectores de IT and Cloud, pero hay una feature que llamamos de Store and Forth, donde básicamente todos los datos deben enviarse constantemente a la nube con un enfoque basado en mensajes, sin lotes, y adoptando, claro, la menor latencia posible. Entonces, ese tipo de solución debe evitar la pérdida de datos en casos de problemas de red. O sea, como estamos hablando de productos, por ejemplo, con 4G o cosas así, eso suele pasar. Entonces es muy importante que el software pueda gestionar este tipo de problema. Al lado derecho, aquí hay 4 conceptos muy importantes. El primero es el Device Management. Entonces, básicamente, de manera remota, tú puedes gestionar su device. Después, lo que llamamos de Connectivity Management. Entonces, si este producto tiene un SIM card, es posible gestionar cualquier información relativa a estos SIM card. El tercero ítem es el Configuration Management, o sea, si tú tienes que actualizar el firmware del producto o si tienes que cambiar la lógica o cosas así, eso se suele hacer por el Configuration Management. Bueno, el Remote Tunable Agent yo ya básicamente he comentado. Otra posibilidad bastante interesante que la gente suele hacer es la posibilidad de actualizar el firmware y en algunos momentos el sistema operativo del device. Entonces, así como tenemos el Edge Processing Logic en el lado izquierdo, tenemos los Cloud Triggers en el lado derecho. O sea, aquí también se pueden crear todas las reglas y básicamente decir al dispositivo el momento que tiene que actualizarse o que tiene que hacer algún cambio de lógica o cosas así. Entonces, por eso que aquí tenemos una cajita enfatizando la importancia de gestionar este tipo de aplicación. Bueno, el próximo, por favor. Bueno, junto con la gente de Nicitech estamos promocionando al mercado un bundle llamado Quick Starter Package. Seguro que ya estáis convencidos que es una tendencia a todos los fabricantes de máquina que empiecen a utilizar este tipo de solución o soluciones IoT. Así que básicamente el paquete que estamos ofreciendo consiste en 2 gateways 4G con DeviceWise instalado, ya que de forma nativa, que pueden recompilar los datos, hacer todo el tratamiento de ellos. Y es importante enfatizar que este gateway no es apenas un gran colector de datos, sino también que te permitirá crear el modelo de Data Driven Business Model, que también ya había comentado. Entonces, en la capa de Edge Computing es posible hacer, por ejemplo, diversos cálculos matemáticos utilizando las variables recogidas previamente, de manera que podáis, por ejemplo, calcular cuál es mi OEE, o entonces crear diferentes tipos de triggers y alarmas que podáis enviar estos datos directamente a la nube. Entonces, bueno, tenemos toda la visibilidad de los datos on-premises en la nube. Entonces, eso es que había comentado básicamente de la flexibilidad de utilizar una plataforma como el DeviceWise, además de también poder, bueno, crear cualquier tipo de nueva configuración. Entonces, imagínate que vas a vender un nuevo sensor y tiene 20,000 devices en campo. Pues claro, tú necesitas enviar un técnico para que actualice esto y todo. Entonces, con el DeviceWise es posible actualizar estos 20,000 devices y empezar a ofertar un sensor nuevo. Entonces, eso te da una flexibilidad bastante interesante. Bueno, hablando también un poco de la parte de Data Visualization, como había comentado, tú puedes
por ejemplo, simplemente arrastrar y soltar los bloques de lógica que habéis creado en el Workbench. Y el Device-Wise View es básicamente la representación gráfica de información y datos, nada más que esto. Entonces, al usar, vamos, cualquier tipo de elementos visuales como cuadros, como gráficos y mapas, estas herramientas suelen proporcionar una forma accesible de ver, comprender tendencias, de, por ejemplo, gestionar valores atípicos y principalmente los patrones de datos. A mí me gustaría de nuevo enfatizar el concepto de Connectivity y Device Management. O sea, tendrás toda la gestión de la conectividad, la gestión de los dispositivos, esto 100% remoto. Entonces, es decir, que estamos ofreciendo al mercado un paquete completo de digitalización de cualquier tipo de máquina. O sea, tú puedes, por ejemplo, una cosa que me escapó, es hacer lo que llamamos de firmware over the air. O sea, tú puedes justamente actualizarlos sin la necesidad de enviar un técnico o cosas así. Próximo. Aún hablando de la parte de flexibilidad, DeviceWise es independiente, o sea, es independiente del hardware. Aunque tenemos alianzas muy fuertes con Dell, con Lenovo, con Multitech, el cliente puede seleccionar cuál es el mejor producto para su máquina y embarcar el DeviceWise. Yo tengo algunos ejemplos. Pues siendo un parte de Siemens, podríamos instalar, por ejemplo, el DeviceWise en un Gateway 2050. Esta es sin duda una plataforma que apoyamos plenamente y que tenemos varios clientes que la utilizan. Pero lamentablemente, este producto no incluye, por ejemplo, módulos celulares, pero viene con una placa mini PCI y Tele también tiene estos módulos. O sea, nosotros podemos proveer al cliente la cajita con todo, con el software, con el módulo y ya preconfigurada. Entonces, es importante que tengáis esto en mente. Además de esto, bastante gente, bueno, está hablando de la posibilidad de utilizar LoRa. Entonces, Multitech tiene un producto donde el DeviceWise está 100%, es 100% compatible. Próximo. Bueno, Jesús va a hacer una demostración técnica de todo esto que estoy comentando. Pero básicamente para que podáis conectar el gateway a sus máquinas, como he dicho diversas veces, es un procedimiento bastante sencillo. Entonces, aquí hay dos puntos que yo gustaría de enfatizar. El primero es que el DeviceWise transforma cualquier máquina en una máquina de industria 4.0 sin la necesidad de escribir una sola línea de código. Entonces, la configuración de este dispositivo no requiere código personalizado. Entonces, así como el DeviceWise View, tú puedes utilizar nuestro drag and drop y empezar a crear todos los cálculos matemáticos. Y el otro punto, pues ya he comentado también, que es los drivers en TechTree. Entonces, si tenéis más curiosidad de saber sobre los drivers que actualmente soportamos, tenemos un website que es docs.devicewise.com y toda la información está 100% disponible online. El próximo. Bueno, esto es impresionante ver cómo empresas como Microsoft, Amazon, Google y todo están, bueno, ganando espacio en el mercado industrial. Entonces, parte de nuestra estrategia, claro, es hacer alianza con todos ellos de manera que podamos enviar los datos de manera nativa. Entonces, así como en la parte del hardware, que somos completamente
agnósticos, el mismo pasa para los sistemas de IT. O sea, tú puedes integrarse todos los diferentes tipos de solución de nube, de TI, sin la necesidad de que la gente de TI tiene que hacer algún cambio o cosas así. Entonces, claro, también ya había comentado de esto, pero los protocolos como MQTT, como HTTP, como REST API, Web API, Message Queue y otros son 100% soportados por la plataforma. Próximo. Bueno, yo también comenté de Grafana, pero no estoy seguro si conocéis el producto, pero la idea es bastante similar. Aquí el usuario puede crear todos los tipos de visualización y bueno, en un universo rebosante de datos, este tipo de herramienta es esencial para analizar cantidades masivas de información de manera que se pueda tomar las mejores decisiones basadas en datos. O sea, claro, la gente habla de data analytics, pero de verdad, en varios momentos no saben o no tienen idea de lo que tienen que hacer con estos datos. Entonces, la idea del DeviceWise View es justamente ayudar al usuario a mejorar, por ejemplo, la productividad, la parada de máquina, la velocidad, es visualizar los principales KPIs, y esta comunicación entre el device, entre la nube y entre el device WiseView es siempre hecha de manera en tiempo real. O sea, el dato que estás produciendo se está visualizando y con esto el gestor, claro, puede tomar la mejor decisión siempre basado en esto. Próximo, Jesús. El próximo. Bueno, pues como había también comentado, si el cliente necesita de cualquier tipo de conectividad, pues no tenemos ningún problema con esto. Telit suele proporcionar planes de IoT para los clientes, o sea, tenemos nuestra SIM card y también ofrecemos la posibilidad de gestionarlo 100% en nuestra plataforma. O sea, tú vas a adquirir un hardware con una inteligencia embarcada, embebida. Además de esto, también hay la posibilidad de utilizar nuestros planos de conectividad. Bueno, ahora este use case a mí me encanta bastante porque es una empresa muy conocida. El próximo, Jesús, por favor. Que es Mitsubishi Machinery. Entonces, básicamente esta es una subsidiaria de Mitsubishi y que hacen estos chicos. Ellos construyen máquinas de corte por láser. O sea, cada máquina de corte por láser ya va con un gateway con DeviceWise precargado en su interior. Actualmente ellos tienen un poco más de 1000 máquinas de estas vendidas y 100% gestionado por Telit. Entonces, básicamente lo que les proporcionamos es la capacidad de tener los conectores, como comenté, para las máquinas y la capacidad de recopilar todos los datos de los diferentes controladores que ellos tienen. O sea, básicamente hay varias unidades de negocio fabricando este tipo de producto donde es prácticamente imposible decir cuál es el controlador. Entonces, eso con DeviceWise tiene esta flexibilidad. Además de esto, hay solemos ofertar y esta gente ya utiliza en sus centros de control toda la parte de visualización. O sea, con esto pueden verificar si algo va malo con la máquina y accesarla en tiempo real. O, por ejemplo, ofertar un servicio de mantenimiento preventivo o predictivo al cliente. O sea, por ejemplo, si estamos trabajando junto con la gente de Amazon, el DeviceWise está 100% listo para recibir los algoritmos de Machine Learning
y con esto comunicarse con la máquina. Entonces tú puedes, por ejemplo, enviar un mensaje directamente al cliente diciendo, mira, tú tienes que comprar un paquete de repuesto porque en el próximo mes tú puedes tener algún tipo de problema con esta máquina. Y el otro punto bastante importante es que para temas de mantenimiento, ellos pueden hacerlo 100% remoto. O sea, si el cliente tiene pues abre un ticket o tiene cualquier duda o cualquier inconveniente, de manera remota, el fabricante puede asesorarlo en tiempo real. O sea, eso también te da otra flexibilidad. Entonces, imagínate, con esto del COVID, tú no tienes que saltar en un avión o conducir horas y horas para soportar al cliente. Justamente, tú tienes que abrir un túnel y empezar a interactuar con su cliente. Entonces, de nuevo, la parte de flexibilidad es súper, súper importante. Pues ahora empezamos con la demo técnica. ¿Y alguna duda, alguna pregunta, curiosidad? Gracias, Gabriel. Recuerden que nos pueden dejar todas sus dudas y preguntas en la parte del checkbox. Vale. Ok, bueno, entonces ahora vamos a pasar a mostrarles, ya tenemos una explicación bastante buena sobre cómo funciona toda esta parte de DeviceWise y Telly. Entonces, ahora me voy a dedicar unos minutos a mostrarles realmente cómo lo llevamos a la práctica, realmente cómo lo implementamos. ¿Bien? Ok. Entonces, bajo el principio de lo que hemos platicado hasta ahora, pues sabemos que nosotros podemos tener esta plataforma ya sea en una PC, en un servidor o en un gateway. Y en sí lo que es un servicio que se está ejecutando en todo momento y que está precisamente haciendo todo ese intercambio de información a lo largo de nuestro ecosistema de IoT. Y bueno, la manera en la que accedemos a la configuración pues es a través de esta aplicación. Una vez que nosotros conectamos con los diferentes dispositivos o gateways que nosotros tenemos, vamos a tener el acceso para ir haciendo las configuraciones. Entonces, de una manera muy breve, vamos a ir viendo cada una de estas funciones y contrastándola con los retos que vimos al principio de la presentación y los cuales también enfatizó un poco Gabriel. Bien, empecemos por la parte de los devices. Aquí lo que pueden ver es que yo tengo acceso directo a todos los devices que tengo dados de alta. ¿Cómo doy de alta un nuevo dispositivo? Bueno, como lo comentaba Gabriel, la ventaja de utilizar una plataforma IoT es que ya tenemos precargados todos esos drivers que nos van a permitir comunicar con esos diferentes protocolos o hablar los diferentes idiomas, venga, de los diferentes dispositivos. Y pues es así de fácil, lo único que hay que hacer es darle un nombre, seleccionar de toda la lista de dispositivos disponibles aquel que corresponde al que nosotros queremos conectar. Nos vamos a suponer que vamos a usar un protocolo estándar, un Modbus, y dependiendo del driver que nosotros seleccionemos, pues va a cambiar un poco la interfaz, pero en la mayoría de los casos lo único que tenemos que hacer es tipear o escribir la dirección IP en esta cajita. En algunos casos configurar un par de parámetros más para la configuración y simplemente validamos y guardamos. Con esto, una vez que estemos nosotros en red con el dispositivo y que hemos dado de alta la conexión aquí con el driver, inmediatamente vamos a poder acceder a la información. ¿Cómo accedemos a la información? De esta manera. En una primera instancia, nosotros lo que vamos a visualizar, aquí tengo unos ejemplos virtualizados de un Rodwell, es un listado de tags. Toda la información contenida en esos controles o en los PLCs la vamos a ver aquí listada en esta serie de tags que nosotros vamos a poder estar visualizando aquí directamente para hacer un diagnóstico de la información que estamos recibiendo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos un pequeño ejemplo. Entonces, esta es la parte con la cual nosotros atacamos de una manera sumamente eficiente la parte del data access, de conectarnos a esa gran variedad de dispositivos. Ahora bien, este es el principio bajo el cual trabaja la plataforma. Si se fijan, realmente la plataforma lo que nos da es esas herramientas de configuración para realizar estas conexiones en un tiempo récord. Y recuerden que lo primero que dijimos fue que ese principal objetivo del IoT, o de sus principales dos objetivos, es el abrir esos canales de comunicación. Entonces es lógico pensar que al ser una plataforma y un producto bien pensado y bien diseñado para resolver todos estos retos, tenga todas estas herramientas que nos permiten lograr los objetivos apenas con algunas configuraciones. Entonces, esa es la parte de los dispositivos,
pero se rige bajo el mismo principio a la hora de que nosotros quisiéramos hacer la conexión con alguna base de datos. En este caso, lo único que tengo que hacer es seleccionar el tipo de base de datos. Igual aquí pueden observar que tenemos una gran variedad de disponibles ya. Imaginemos en este caso un MySQL, y lo único que tenemos que hacer es igual nosotros poner las credenciales propias de la base de datos para hacer la conexión y poder empezar a hacer ese intercambio de datos. Bien. También tenemos dentro de la plataforma, como les comentaba Gabriel, esta parte de una base de datos SQLite incorporada que nos permita a nosotros que si en algún momento se llegara a venir abajo del servidor donde está la otra base de datos, nosotros pudiéramos guardar aquí la información y después hacer un reenvío de información. ¿Ok? Del mismo modo sucede con la parte de las conexiones. Si observan aquí, lo que yo tengo es un driver o una función dedicada completamente a Azure. Y del mismo modo que como configuramos una conexión con un dispositivo o una conexión con un sistema RP o base de datos, configuramos una conexión con un sistema cloud. En este caso es Azure, en el cual nosotros únicamente tenemos que dar de alta las credenciales necesarias para poder en este caso conectarnos a su IoT Hub y empezar a mandar la información. Pero, insisto, la parte clave aquí es que nos da esta herramienta o nos da esta parte de configuración para poder lograr la conexión. ¿Qué más nos da? DeviceWise, pues bueno, cuenta con esta parte de la generación de lógica mediante los triggers. Bueno, pero vamos a hablar de los proyectos. La plataforma le da como tal al dispositivo que estamos utilizando para generar esos canales de comunicación, también esa posibilidad de procesamiento para generar lógica dentro de él. Con esta lógica nosotros podemos hacer cosas sencillas desde a lo mejor escalar un valor, convertir una serie de bits o un número en un dato de temperatura real, o incluso más complejas como desarrollar toda la lógica para calcular la productividad, un OE, o incluso hacer el envío de alertas. Dentro de cada uno de estos gateways nosotros podemos generar una gran cantidad de proyectos, y dentro de cada proyecto nosotros podemos tener una gran cantidad de triggers. Y estos triggers son las unidades lógicas de la plataforma. Ahora, ¿cómo hacemos esta programación? Al decir que son las unidades lógicas, significa que estos son los encargados de llevar a cabo toda la lógica de la aplicación que estamos buscando. ¿Cómo configuramos uno de estos triggers? Pues también es de una manera muy sencilla. Se vuelve muy intuitivo, ya que tenemos esta forma muy visual de nosotros añadir las funciones específicas que ocupamos y simplemente definir qué es lo que va a disparar ese evento para que se siga la secuencia y se actúe de acuerdo a lo que nosotros hemos definido. Por ejemplo, lo único que tenemos que hacer es poner, por ejemplo, un nombre. Vamos a poner email. Seleccionar el tipo de evento. En este caso tenemos muchísimas opciones. Nosotros podemos ponernos a seleccionar una forma periódica en la cual lo ejecutamos, no sé, cada 5 segundos, cada minuto, una determinada hora, en un determinado día, o incluso en un determinado día, una determinada hora, en un determinado día de un determinado mes. ¿Ok? O sea, podemos jugar con esa configuración. Tenemos algunas otras opciones que nos permite también jugar con los eventos o con todas las situaciones que se van a dar dentro de la plataforma. También, por ejemplo, podemos ligar esto directamente hacia leer la información de los datos que extraemos directamente de los equipos. Entonces, por ejemplo, si escojo el tipo de evento en dato, yo me puedo ir directamente a estar visualizando, o más bien como monitoreando, estar al pendiente de cómo está fluctuando alguno de los tags o alguno de los datos que estamos sacando del PLC. Entonces, si yo ligo directamente a esta variable, estoy ligando directamente a este tag del PLC Rodwell y selecciono la condición de que cada que cambie el valor, bueno, vamos a cambiarla porque cuando el valor sea mayor a, no sé, imaginémonos de momento un 5000. Entonces, con esto ya he configurado esa condición. Cada que el valor sea mayor que 5000, se va a ejecutar toda la lista de acciones que yo defina acá abajo. ¿Ok? Aquí hay dos partes importantes. La primera de ellos es la manera en la que yo estoy ligando la información. Y es otra parte de las funcionalidades de DeviceWise que evidencian esta parte de cumplir con el abrir los canales de comunicación. Todo se basa en el hecho de que yo puedo ligar directamente un tag de un dispositivo y utilizar esa información o ligarla directamente a algún otro tag. Y de este modo ir configurando todos esos canales de comunicación.
La segunda parte es precisamente el qué voy a hacer con toda esa información. Entonces, ahora que nosotros hemos definido la parte de que vamos a estar monitoreando este tag y se va a disparar cuando supera el valor de 5000, no sé, pensemos en que quizás lo que quiera es que me mande un correo electrónico. Lo único que hay que hacer es añadir esta función. Si se fijan, es un sistema completamente drag and drop. E igual, para programar esta función y que me envíe el correo electrónico, lo único que tengo que hacer yo es configurar, poner las credenciales del servidor de correo y ingresar aquí directamente de dónde va a salir el correo y a quién va a llegar. Y listo, una vez que lo validemos, bueno, en este caso me arrojó un error. Una vez que sea validado y que lo guardemos, lo vamos a poder nosotros a poner un estado de arranque y va a empezar a trabajar y ejecutar de manera continua esa lógica hasta el momento en que nosotros decidamos hacer algún cambio. Bien. Con esto ya hemos abordado 4 partes o 4 de los principales retos de los que hablamos al principio. La parte de acceder a la información por medio de los triggers, la parte de la conexión con TI por medio también de todos los conectores que tiene ya disponibles DeviceWise para la comunicación con bases de datos, la parte del envío a las nubes de datos como es Azure, IBM Watson o a lo mejor SAP HANA, y la parte de utilizar la capacidad de procesamiento del equipo para desde aquí empezar a hacer nosotros esa lógica que nos va a permitir desarrollar nuestra aplicación. Ahora bien, ¿qué más tenemos? Por la parte de la visualización tenemos esta herramienta que es DeviceWise View. Esta herramienta lo que nos permite a nosotros es del mismo modo convivir con la interfaz de DeviceWise y generar aquí visualizaciones. DeviceWise cuenta con un servidor HTTP interno que le permite desarrollar estas visualizaciones en un entorno web. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que pues ahora cualquier dispositivo que se encuentre en red, lo único que necesita para entrar a esto y consumir la información es precisamente un navegador. Y si lo observan, pues en este caso lo estoy corriendo desde un navegador y pues no es más que el navegador nativo de Microsoft, el Edge, ¿ok? Entonces cualquier navegador podemos utilizarlo para nosotros acceder a la información. ¿Cómo se ve esta información? ¿O qué herramientas tenemos nosotros para configurar? ¿Okay? En este caso tengo un par de pantallas precargadas en la parte de edición. Y es igual, lo que maneja la plataforma es un sistema drag and drop en el cual nosotros tenemos diferentes funciones. Vamos a poner, por ejemplo, un valor. Lo añadimos a la sección gráfica y lo único que tenemos que hacer nosotros, me voy a dirigir al panel derecho, es añadir la variable. La variable que vamos a representar en este cuadro. ¿Cómo seleccionamos esta variable? Muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es seleccionar el dispositivo. Si observan, aquí tengo ya ligado esta parte de la interfaz a los dispositivos que tengo dados de alta en la configuración que vimos anteriormente de DeviceWise. Únicamente lo seleccionamos y seleccionamos directamente la variable. ¿Ok? De este modo es como de una manera muy sencilla nosotros ligamos la información a todas las visualizaciones que generamos aquí. Esto también nos permite generar algunas otras visualizaciones más avanzadas en la cual por medio de lógica empecemos a obtener ya los indicadores de OE, de calidad o de rendimiento, y también podemos llevarlo a otras visualizaciones. De tal manera que podemos crear tantas pantallas como aplicaciones finales nosotros ocupamos para que sean consumidos por el usuario final. Ahora bien, la otra parte es la parte del portal de IoT. Esta parte es la que nos da precisamente esa conectividad remota con los equipos. ¿Cómo lo trabajamos aquí? En el caso anterior del DeviceWise View, lo que tenemos es una interfaz para nosotros convivir en una red local, por así decirlo, o directamente en el dispositivo y mostrar la información a un usuario final. Pero con esta parte del portal es con la cual nosotros logramos esa conectividad remota. Nosotros nos conectamos a la nube propia de Telit, ya sea por medio de la tecnología celular 4G, 5G o directamente utilizando una red Wi-Fi normal o un Ethernet. Y tenemos acceso a este portal con el cual nosotros tenemos acceso a los diferentes gateways que tenemos a lo largo de un espacio geográfico, ¿sí? Y lo vemos de este modo. Entonces, en este portal nosotros podemos hacer la parte de gestión. Si yo entro, por ejemplo, a visualizar, este es el que estamos configurando anteriormente. Voy a entrar a toda la gestión, todo lo que tenga que ver con la parte de gestionar el gateway en específico. Y también acceso a toda la información que me está generando. Por esto ya de una manera remota. Aquí ya no necesito
necesariamente estar en una red local o estar en red con el equipo. Ya puedo acceder desde cualquier lugar y también puedo acceder desde cualquier equipo que tenga únicamente un navegador web. Una parte muy importante de lograr esta conectividad es la parte de los túneles. Si observan en esta sección, aquí tengo un túnel específico configurado para conectar con el PLC Siemens para un puerto en específico. ¿Cómo funciona esto y por qué enfatizo esta idea? Cuando nosotros generamos un túnel de comunicación, sobre todo si somos fabricantes de maquinaria, imaginemos, tenemos ya nuestra máquina trabajando en nuestro cliente que está a lo mejor en Veracruz y nosotros nos encontramos, no sé, a lo mejor en México, en la zona del Bajío. Ya con esta parte del portal de IoT nosotros podemos entrar a toda la configuración de DeviceWise y generar toda la lógica necesaria para la aplicación final del cliente. Pero si quisiéramos nosotros hacer una modificación directa en la lógica del PLC que lleva esa máquina, lo podemos lograr mediante esta configuración de túneles. Lo que nos permite es crear un vínculo directo y seguro hacia ese PLC de tal manera que desde nuestro equipo, desde nuestras oficinas, podemos usar nuestra aplicación de Chia Portal para podernos conectar a ese PLC y hacer algunas configuraciones o adecuaciones dependiendo de lo que queramos resolver. Bien, entonces, en resumen, estas son las funcionalidades, o sea, ya en la práctica así es como lo vemos, así es como lo configuramos, así es como trabajamos con la plataforma. Les digo, tiene todas estas características que nos permite hacer la configuración de una manera muy intuitiva y muy sencilla para lograr esos canales de comunicación. Hasta este punto quisiera saber si tienen alguna duda o algo en lo que quisieran que profundizáramos un poco más. ¿Ok? Bien, ya para pasar a finalizar y cerrar, si no tenemos más dudas, quisiéramos ir cerrando con esta parte de hablarles un poquito más o de recalcar la promoción que se está manejando ahorita, que es esta parte del Connected Machine Bundle o del Quick Starter Package. Lo que pretendemos nosotros es darles un empaquetado con estas soluciones que les permita desarrollar esas primeras aplicaciones utilizando estas herramientas y que les permita lograr esas primeras aplicaciones para las soluciones de ya sea sus maquinarias, ya sea que sean sus máquinas de piso y que las quieran conectar para controlarlas mejor o que sean las aplicaciones que venden a sus clientes para que les puedan brindar algunos servicios extra que agreguen valor a sus productos. En resumen, esta es la parte, esto es con lo que cuenta. Y además de ello, bueno, toda la parte del soporte, no crean que es nada más entregarles los software y ya, sino es toda esa parte del soporte y entrenamiento que van a tener directamente con nosotros y también soportado por la parte de Tele. ¿Ok? Ok, nos están preguntando por la parte del costo de inversión. Yo de momento no tengo el costo a la mano, pero le voy a hacer llegar la información en cuanto tengamos el dato. O más bien al finalizar el webinar, vamos a sacar la relación de las preguntas y vamos a enviar el dato. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta este punto quisiera saber si tienen alguna duda. De igual manera, saben, están abiertos los chats a que nos hagan llegar más de sus preguntas. Si no es así, me gustaría que me ayudaran a contestar una encuesta final. Entonces, un momento. Ok. Bien, ya para ir cerrando, por favor, ayúdenme a contestar esta breve encuesta. Es de mucha importancia para nosotros saber qué es lo que opinan ustedes, de qué es de lo que quisieran saber un poco más para poderles brindar un mejor servicio, mejor atención y que tengan sobre todo toda la información necesaria para que puedan incursionar en estas iniciativas de IoT, ya sea con nosotros, ya sea por su cuenta o ya sea que decidan hacer algún desarrollo.
Ok, les vamos a dar unos segundos para que por favor hagan llegar sus respuestas. Y bien, yo creo que podemos ir también en el Inter concluyendo. Entonces, a lo largo de esta sesión, la parte importante fue mostrarles a ustedes una alternativa. Bueno, empezamos con la parte de introducirnos al valor de la información precisamente, de cómo podemos usar esa información para generar nuevas aplicaciones que nos faciliten el trabajo, que nos permita plantearnos nuevos puntos de mejora o que nos permitan ofrecer servicios sobre cómo se están comportando los equipos. Y lo que les vinimos a ofrecer también fue la parte de mostrarles cómo lo resolvemos nosotros y cuáles son esas características con las que debe de cumplir cualquier plataforma y cuál es la plataforma predilecta por nosotros precisamente porque cumple con todas ellas y más. Ah, Jesús, si me lo permites, antes de terminar, veo que hay algunos asistentes que han levantado la mano. Si nos pueden escribir la pregunta en la parte del chat o de las preguntas y respuestas para poderles dar una mejor respuesta. Ah, sí, claro. En la parte inferior, como tal, cuando levantan la mano realmente no, como tenemos el juego de pantallas, pero cuando nos hacen una pregunta sí nos aparece la notificación. Entonces, en la parte inferior hay un iconito que son como unos mensajitos y unos globitos de texto, y ahí nos pueden escribir directamente las preguntas. Y no se preocupen si tenemos que regresar un poco a alguna parte de la presentación. Nosotros con gusto les explicamos y profundizamos más en la información que es de su interés. ¿Ok? Muy bien. Voy a dar por finalizada la parte de la votación. Muy bien. A este punto, pues bueno, sería toda nuestra parte. No sé si quisieras agregar tú algo más, Gabriel. No, de mi parte no. Ok, bien. Pues agradecemos muchísimo su atención. Eso es todo de nuestra parte. Hasta aquí quedaría terminada la sesión, pero nosotros nos vamos a quedar unos momentos más en caso de que ustedes tengan algunas dudas o algunas inquietudes específicas. Vamos a estar aquí esperando y pues estamos atentos a sus preguntas o comentarios. Entonces, nuevamente muchas gracias por su atención y pues en pantalla tienen todos los contactos.